Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a nuestro tema de inmunología del embarazo. Vamos a ver que la respuesta inmune en la mucosa reproductiva de la mujer ha debido de adaptarse para tolerar al feto y a los espermatozoides, que de otra manera serían rechazados al igual que los trasplantes halogénicos. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, como sabemos, los trasplantes halogénicos son realizados en individuos de la misma especie. Claro, la adopción de espermatozoides y el feto ya en el embarazo son un tipo de trasplante, por así decirlo, y deben de ser aceptados para que pueda llevarse el embarazo de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que debemos de revisar para esta situación? Es lo que vamos a ver más adelante. Y bueno, hay varios mecanismos inmunitarios que favorecen el embarazo. Por ejemplo, se sabe que la inmunidad innata se incrementa para garantizar una adecuada defensa de la madre frente a microorganismos patógenos. Eso es una parte fundamental para mantener la protección contra antígenos patógenos en la mujer embarazada. Pero por otro lado, la inmunodepresión materna es muy discreta. Porque, bueno, claro, necesitaríamos pensar que para aceptar un trasplante de manera adecuada, que bueno, en este caso ya les mencionaba, los espermas o el feto se pueden considerar de esta manera, pues se necesitaría una cierta depleción de la actividad inmunológica para que pues estos elementos se acepten de la mejor manera. Pero bueno, realmente lo que se pensaba que era una inmunodepresión materna en forma, ¿sale? Realmente es una situación muy discreta y que tiene elementos clave de la respuesta inmune para que se lleve a cabo de la mejor manera. Fíjense bien. Realmente el éxito del embarazo se debe primordialmente a un proceso activo de defensa del feto contra la respuesta inmune de la madre y contra los antígenos fetales de origen paterno. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que aquí se está desarrollando una respuesta inmunológica protectora, realmente no una respuesta inmunodepresora. El feto, digamos la parte fetal, que ahorita vamos a ver, vamos a dividir estos elementos inmunológicos en parte fetal, parte materna, y se sabe que desde el feto se promueve un tipo de defensa inmunológica, ¿sale? Para proteger a los antígenos fetales de origen paterno, que son los extraños, por así decirlo, en esta ocasión, y que deberán de ser aceptados para que el embarazo se lleve a cabo de la mejor manera. Y bueno, entonces quiere decir que en primer lugar debemos de tolerar a los espermatozoides, ¿sale? Tolerar esos antígenos, y se sabe que a pesar de la inoculación regular repetida de millones de espermatozoides extraños, desde el punto de vista antigénico en la mujer sexualmente activa, el sistema inmunitario del aparato reproductor femenino de manera típica no va a responder ante los antígenos espermáticos. Esto es una regla fundamental. Claro que debemos de tener en consideración porque esos millones de espermatozoides no van a generar cada uno de ellos una respuesta inmunológica, un sistema proinflamatorio, etcétera, etcétera, en la mujer, porque si no, no se tendría la oportunidad de llevar a cabo un embarazo de la mejor manera. Ahora, entonces, ¿cuáles son las situaciones que promueven esa tolerancia a los espermatozoides? Son, por ejemplo, en primer lugar, el semen eyaculado contiene factores que inhiben las respuestas inmunitarias. Fíjense, el hombre ya tiene una previsión de lo que se va a tener como respuesta inmunológica en la mujer, ¿sale? Y se tienen factores entonces que inhiben esas respuestas inmunes de la madre. También se considera posible que características singulares de la inmunidad de las mucosas genitales femeninas deben desempeñar una función esencial en la tolerancia al antígeno del espermatozoide. Quiere decir que entonces la madre pues también ya sabe que en algún momento de su vida va a tener esa adopción de nuevos antígenos, ¿sale? Del tipo de espermatozoides, y por lo tanto deberá de tratar de no reaccionar adversamente ante ellos. Por otro lado, una mujer con menor exposición a antígenos de espermatozoides parece incluso estar más predispuesta al desarrollo de preeclampsia.
Esto es incluso parte del artículo que les habíamos dejado para trabajar, y se sabe ya esta relación de manera muy importante. Es un factor que nosotros podemos utilizar como una información que le podremos dar a nuestro paciente de manera preventiva, que si se tiene una menor exposición a esos antígenos de los espermatozoides, pues se tiene un gran riesgo de tener preeclampsia y el riesgo de cambios preeclámpticos con hijos de diferentes padres. Entonces, ¿qué se debe de hacer en estos casos? Pues por ejemplo, a la pareja se le puede recomendar que, pues, si ya se tiene la certeza de que no hay alguna enfermedad de transmisión sexual en potencia, se puede utilizar algún método anticonceptivo, quizá hormonal, para que no haya embarazo en las primeras etapas del reconocimiento antigénico, ¿sale? De las primeras exposiciones a los espermatozoides del padre, y conforme vaya pasando el tiempo, ¿sale? Y ya se vaya teniendo un mayor conocimiento de estos antígenos por parte de la mujer, pues se tendrá una mayor posibilidad de evitar estos estados patológicos. Fíjense, es un tema muy interesante. Lo pueden corroborar en la información que se les ha enviado. Y bueno, por otro lado, pues ya que se tuvo esa exposición a los antígenos paternos, a los espermatozoides, y se logra la fecundación, que sabemos que es la fusión de los gametos y requiere un reconocimiento mutuo específico de especie del antígeno de superficie y un paso inicial de adhesión. Son elementos clave para que precisamente se dé esta situación y progrese el embarazo. Y en estudios con animales se han encontrado receptores primarios para espermatozoides en la zona pelúcida del óvulo. Fíjense, como si se tratara de una manera de ya saber que en algún momento el óvulo va a aceptar espermatozoides para realizar la fecundación, ¿vale? Muy probablemente esos estudios con animales no se alejan de la realidad en el ser humano para tener esa recepción, esa aceptación de estos nuevos antígenos, ¿sale? De estos espermatozoides en la zona pelúcida del óvulo para favorecer el embarazo. De manera complementaria, se ha identificado en la cabeza del espermatozoide también una presunta glucoproteína fijadora del óvulo. El hombre entonces también predispone a los espermatozoides a tener ese contacto, ese reconocimiento de los óvulos para que se progrese la fecundación. Y se supone, por lo tanto, que existen moléculas homólogas que regulan las fases preliminares de la fecundación en el ser humano. Y bueno, ya dando un éxito en la fecundación y progresando hacia el embarazo, se generará la interfaz materno-fetal. Esta interfaz está formada por el lado fetal, que va a ser en este caso la placenta, digamos, eso va a representar al feto como tal, incluso inmunológicamente, y el lado materno va a ser representado por la decidua. Como les decía, debemos de considerar esto, que proviene de parte del feto como respuesta de defensa ante las reacciones inmunológicas de la madre, y también la madre como es que puede ir aceptando a lo injerto, por así decirlo, este nuevo individuo, este feto, ¿sale? Y la decidua va a ser quien va a tener esta parte materna de acción inmunológica. Y bueno, recordando, desde la implantación ya tenemos elementos básicos para favorecer una respuesta adecuada ante el embarazo, y sabemos que la implantación del blastocisto, que es la masa celular embrionaria, está regulada por interacciones complejas de péptidos y hormonas esteroides que sincronizan la preparación del endometrio y el desarrollo del embrión. ¿Qué quiere decir?
que entonces, en sincronía con los cambios hormonales que se van a favorecer para dar el embarazo, se está dando una conjunción de elementos que van a preparar el reconocimiento del feto, la aceptación por los tejidos maternos, ¿sale? Lo que antes era el endometrio, ahora van a ser medios de recepción para este nuevo individuo, y por lo tanto se favorecerá la implantación. Durante este proceso, el blastocisto se adhiere, penetra e invade el endometrio, que ahora ya se está convirtiendo en decidua, y las células del trofoblasto del embrión se diferencian para formar la placenta, ¿vale? Un recordatorio de esta parte importante. En la mujer este proceso es particularmente invasivo, claro, como aquí vemos es una penetración e invasión importante del endometrio. Incluso esas células trofoblásticas se sabe que llegan hasta el miometrio. Es un proceso invasivo y claro, la mujer deberá de estar preparada inmunológicamente para saber que esa invasión es una parte normal de un desarrollo fetal. Y bueno, aquí se ven algunos ejemplos de cómo pues se viene dando esa infiltración, esa adaptación de los tejidos fetales hacia la interfaz materna, y por lo tanto se está dando una adecuada implantación. Se desarrollan vasos sanguíneos, sale en conjunción con la actividad inmunológica, y eso va a ser una parte fundamental para llevar a cabo el embarazo de manera óptima. Y bueno, una vez fijo el embrión en el endometrio, se diferencia rápidamente un subgrupo distintivo de células del citotrofoblasto que ahora rodean a los tejidos embrionarios del blastocisto, es decir, de la masa celular embrionaria, y están destinados a diferenciarse en la placenta. Fíjense, de aquí ya se da el origen de la placenta, la parte fetal que les decía, ¿sale? Que va a ser el medio de unión hacia la madre, y la parte que puede desempeñar papeles inmunológicos de defensa, y por lo tanto se van a formar el trofoblasto altamente invasor. Fíjense, aquí se están viendo esas partes, ¿vale? Como esos vasos fetales van proliferando. Aquí tenemos las capas de citotrofoblasto que se están metiendo a través del endometrio, lo que ahora ya se va a conocer como decidua, ¿sale? Puede llegar hasta miometrio, lo habíamos considerado, ¿sale? Aquí está el sincitiotrofoblasto, y bueno, se está permitiendo entonces toda esta situación de invasión de manera adecuada. Ahora, entonces, esa parte fetal que va a ser la placenta, está formada entonces por el trofoectodermo, que es la masa celular externa que se origina en el embrión, y la implantación del blastocisto da lugar a la formación del citotrofoblasto, que tiene tres tipos de células diferentes. Uno es el citotrofoblasto velloso, que le sirve al embrión para anclarse a la decidua, ¿sale? Este es su medio de anclaje. Por otro lado está el citotrofoblasto extravelloso, que pierde la molécula de caderina y secreta metaloproteinasas para penetrar la decidua. Claro, era necesario una cierta reacción enzimática para que se pudiera tener esta penetración de manera adecuada. Y por último, el trofoblasto endovascular, que penetra a los vasos de la decidua para obtener los nutrientes del torrente circulatorio de la madre. Y bueno, ahora, tomando en cuenta el lado materno de la interfaz, la decidua se sabe que es la estructura conformada por células derivadas de los fibroblastos del endometrio de la madre que rodea al feto. De hecho, si recordamos, cuando veíamos las partes de la organización de las células con poder inmunológico a lo largo del ciclo menstrual, veíamos que las células de tipo fibroblastos se empezaban también a organizar de manera adecuada en el endometrio, ¿sale? Y entonces esta parte también va a ser rica en vasos en forma de espiral que son invadidos por los trofoblastos endovasculares de la placenta, ¿sale? Y ya se está estableciendo entonces la interfaz materno-fetal.
Y bueno, como les había comentado, ya se empieza a dar una organización celular e inmunológica importante desde la preparación del ciclo menstrual. Y ahora vean, recordando la cantidad de células que vienen en las partes finales del ciclo menstrual, ahora van a modificarse drásticamente gracias a el embarazo, porque se sabe que, por ejemplo, alrededor de 40% ahora de las células deciduales realmente son células de la inmunidad innata. Esta es una cantidad especialmente grande de células inmunológicas en este tejido, y una proporción considerable, tomando en cuenta que el útero no es un órgano linfoide realmente, y tener ya esta masa celular de células inmunológicas pues ya es algo bastante importante. Y en la decidua abundan dos tipos de células de esta inmunidad innata, que van a ser las células NK y los macrófagos, ¿vale? Recuerdan que ya habíamos hablado de los natural killers, que están ligeramente modificados en este tejido, los linfocitos granulares grandes. Y claro, por lo tanto, estas células, principalmente estas NK, aunque también los macrófagos, tienen fenotipos y funciones diferentes a las que se encuentran en la circulación sanguínea, ¿vale? Quiere decir, tienen aquí particularidades excepcionales, porque van a desempeñar funciones de adaptación inmunológica bastante diversas a lo que normalmente veíamos en otros sistemas inmunológicos en el ser humano. Y bueno, por lo tanto, necesitamos ahora revisar cómo van desempeñando estas funciones inmunológicas estas células de manera óptima. Comencemos a revisar estas células NK. Estas van a constituir el 80% de las células de tipo linfoide de la decidua materna, es decir, son las mayoritarias. Y fíjense, su especificidad son de tipo CD56 positivo, CD16 negativo, que quiere decir que tienen receptores FC de tipo 3. Y bueno, recordando precisamente este marcaje, sabemos que se está hablando de quiénes, de los linfocitos granulares grandes, las LGL, que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, en el embarazo, estas natural killers van a desempeñar papeles fundamentales sobre la respuesta inmune de adaptación básica. Y bueno, esto se logra gracias a la acción de ciertas citocinas realmente, porque bueno, gracias a la acción del TGF-beta y a la interleucina 15 producidas por los macrófagos, que también vimos que iban aumentando, ¿sale? En la decidua, se hacen nuestras celulitas, en vez de ser CD16 negativo, ahora se hacen CD16 positivo. Y teniendo ahora entonces positivo este marcaje, ¿sale?, pasan a conocerse ahora estos natural killer como NK deciduales o DNKs. Esto es algo muy importante. Le estamos cambiando el fenotipo entonces a estas células natural killer, y por lo tanto, al cambiar este fenotipo, cambiaremos también en parte diversas funciones de estas células. Fíjense bien qué es lo que va a pasar a continuación. Estas células están siempre en relación estrecha con el trofoblasto invasor. Su principal función es la remodelación de los capilares espirales del endometrio, a los que convierten por medio del interferón gamma en vasos de baja resistencia y alto flujo sanguíneo. Claro, esto es algo muy importante para el establecimiento de la circulación materno-fetal. Fíjense los principios básicos del establecimiento de esta circulación. Deben de ser vasos de baja resistencia, ¿sale? Porque en dado caso de que existiera alta resistencia, pues no se podría dar un flujo sanguíneo óptimo. Y claro, hasta incluso podría convertirse esta situación en preeclampsia. Y el flujo sanguíneo entonces debe ser rico, abundante. Y quien logra esta situación, entonces, ¿quién fue? La acción de un interferón gamma producido de manera importante por las natural killer deciduales. Pero no solamente basta con eso, las NK deciduales también expresan cantidades importantes de diversas citocinas, quimiosinas y factores angiogénicos como
el factor de crecimiento endotelial vascular de tipo C y la angiopoyetina 2, más aparte el factor de crecimiento de la placenta. Fíjense, factores tróficos de los tejidos circundantes y que sirven de bastante para poder desarrollar de manera adecuada el embarazo. Ahora, como parte de su importancia de estos natural killer, se sabe que ellos participarán en la defensa del feto contra cualquier respuesta inmune de la madre. Lo que les decía, ¿sale? La defensa del feto es llevada en estos puntos gracias a células con poder inmunológico, y van a ser las natural killer un papel fundamental sobre esta situación. Y bueno, la permanente interacción de los natural killer residuales más los trofoblastos es esencial para el éxito del embarazo. Prácticamente, si esta relación, esta interacción se perdiera, ¿sale? Pues se relacionará precisamente con situaciones patológicas, como por ejemplo la pérdida recurrente de embarazos, en la cual, por ejemplo, se puede demostrar que las NK deciduales atacan a los trofoblastos en vez de ser mecanismos aceptores, ¿sale? Y es una afección que ocurre en un 5 a 7% de los embarazos, y que por lo tanto pues nos está llevando a esta situación patológica que todos conocemos como preeclampsia. Una situación bastante interesante. Entonces, esto es un fundamento fisiopatológico, una mala interacción de la respuesta de las natural killer con los trofoblastos, pues puede ser desencadenante de una preeclampsia. Pero bueno, por otro lado, quedaron los macrófagos como una de las poblaciones inmunológicas más importantes en esta interfaz materno-fetal. Y por ejemplo, esta población se la representa del 15 al 20% de las células inmunes de la decidua. Estos macrófagos tienen marcaje celular CD14 positivo y expresan una lectina de tipo C, que es la CD209. Es por eso que les decía, tenían un fenotipo particular, en este caso diferente al sistémico. Y se sabe que tanto el endometrio como el miometrio son ricos en estos macrófagos, ya que contribuyen activamente en la remodelación de la decidua. Fíjense, es la reparación del tejido. Y bueno, ¿qué funciones van a cumplir? Pues simplemente va a tenerse un papel inmunológico básico, ¿sale? De inmunoregulación gracias a estos macrófagos, porque fíjense, estos macrófagos producen interleucina 10 en cantidades importantes. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir esta interleucina 10 en este caso? Para contribuir a la famosa inmunosupresión local. Y esto es una parte fundamental para la aceptación de este aloinjerto, este nuevo individuo, este feto. Y también no solamente basta con eso, el macrófago también producirá interleucina 15, que influye en el cambio de fenotipo de las natural killer deciduales. ¿Se acuerdan? La habíamos mencionado, esa interleucina 15 que ya está favoreciendo que se convierta la NK en decidual gracias al cambio del CD16 negativo a positivo. Pero fíjense, también producen factores de crecimiento pleiotrópicos y multifuncionales, también lípidos bioactivos y radicales intermedios del oxígeno, como el óxido nítrico. Esto en dado caso de que se presentara una respuesta contra algunos antígenos patógenos durante el embarazo, pues ya se tiene también esta previsión. Es algo muy importante, es un papel bastante amplio que desempeñan los macrófagos a nivel de la interfaz materno-fetal. Y bueno, entonces de manera global se puede decir que los macrófagos tienen funciones bastante amplias, porque fíjense, van a tener la capacidad de generar lo siguiente. En primer lugar, citocinas con perfil TH2, que quiere decir con producción de interleucina 10, ya vimos, con papeles inmunosupresores, es por eso su producción, más aparte TNF-alfa, que puede ser parte de su respuesta de activación de más y más macrófagos, ¿sale? Más la interleucina 1 beta, un factor que puede favorecer la respuesta inmunológica. Y también no solamente basta con eso, también se producen en cierta medida prostaglandinas que favorecen, e incluso sabemos que a nivel hormonal
Algunas prostaglandinas, como la prostaglandina E2, pueden favorecer la relajación inicial de nuestro músculo uterino, ¿vale? Claro, después ya ha cambiado la especificidad de prostaglandinas a lo largo del embarazo, como la prostaglandina F2 alfa, pues esta situación ya cambia a una contracción, ¿vale? Pero inicialmente las prostaglandinas incluso pueden favorecer la relajación del miometrio. Y fíjense, también se le agrega que los macrófagos segregan factores de crecimiento importantes para varios de los tejidos de la interfaz materno-fetal, más aparte de factores estimuladores de colonias y una protección contra las infecciones durante el proceso de implantación de la placenta. Claro, porque no podríamos dejar de lado que pues estas son las células claves de la inmunidad innata para comenzar a montar una respuesta inmunológica de defensa contra infecciones. Fíjense, es tan amplia su acción a nivel de la interfaz materno-fetal. Y de hecho, de manera específica, en algunas bibliografías se le ha dado la peculiaridad de llamarse a algunos de estos macrófagos como células de Hofbauer. Esta, por lo tanto, es una célula similar al macrófago que se encuentra dentro de la porción fetal de la placenta, es decir, en las vellosidades coriónicas, en el tejido estromático que rodea los vasos fetales de la parte central de las vellosidades. Y estas células se presentan con prontitud en la gestación y probablemente son de origen fetal. En un momento temprano del embarazo, esta célula puede desempeñar una función significativa en la dinámica del flujo dentro de las vellosidades fetales y más adelante va a tener un papel fagocítico activo. Pero fíjense, ¿para qué? Precisamente tenemos una fagocitosis activa. Pues como generalmente van a haber detritos celulares derivados de las maduraciones, muertes celulares programadas normales durante el desarrollo fetal, etcétera, etcétera, pues puede ser que las células de Hofbauer favorezcan precisamente toda esta situación, ¿sale? De reciclajes, de detritos celulares, etcétera, etcétera, y del mantenimiento del flujo sanguíneo de la interfaz materno-fetal. Entonces desempeña papeles también cruciales en el desarrollo del embarazo. Pero bueno, no solamente basta con eso, también tenemos el papel de otras células, como las células dendríticas, que se sabe que una vez se inicia la gestación es muy notoria la disminución de estas células en el endometrio, posiblemente para evitar el que puedan capturar antígenos fetales de origen paterno y viajar a los ganglios de la pelvis e inducir una respuesta contra el feto. En las mujeres con síndrome de HELLP, esto tiene relevancia clínica, que bueno, recordamos que este síndrome se caracteriza por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. En esta situación se sabe que existen incrementos en los niveles de las células dendríticas de la decidua, y entonces estos fueron los factores que desencadenaron esta respuesta adversa en la gestación. ¿Vale? Entonces, en este caso, las células dendríticas, por su parte, deben de estar disminuidas durante el embarazo, porque su aumento pudiera ser indicativo de una situación patológica como el síndrome de HELLP. Y bueno, vamos a entrar con otras células. Ahora, los linfocitos T. Y bueno, hablando de estos linfocitos T, se sabe que están presentes tanto CD4 como CD8. Y van a representar de un 5 hasta un máximo de 10% de los leucocitos en la decidua durante los 3 primeros meses del embarazo. Y bueno, realmente, ¿de qué tipo vamos a hablar de las funciones de estos linfocitos T? Pues se sabe que gran parte de ellos son linfocitos T de memoria y aparte linfocitos T reguladores. Y bueno, en general se sabe que los linfocitos T de la decidua generalmente se encuentran en un estado de anergia, es decir, de falta de reactividad, de respuesta inmunológica. No tienen esa intención de estar reconociendo antígenos para atacar o para tratar de rechazar al injerto, al feto, sino que al contrario, debe de haberse un papel de inmunoregulación, ¿vale? Y esto lo vamos a ver como una parte fundamental para llevar a cabo la respuesta de inmunomodulación. Y veamos su importancia entonces de los linfocitos T.
se sabe que a nivel sistémico se produce una desviación de la respuesta inmune hacia una respuesta humoral mediada por linfocitos Th2. Digamos, este es el patrón de citocinas que debemos de observar de manera adecuada a nivel sistémico en la mujer embarazada, y de esta manera se previene el posible daño que una respuesta celular mediada por Th1 pudiera producir en la preñez, ¿sale? Porque bueno, ya veíamos que el patrón de citocinas de Th2 es favorable para el embarazo. Veíamos que los macrófagos que producían este patrón de citocinas, como la interleucina 10, pues eran papeles cruciales para la inmunomodulación, la inmunosupresión básica en el embarazo. Entonces, fíjense, el embarazo se fundamenta también en parte con el tipo de respuesta inmune, que en este caso es una respuesta inmune humoral mediada por patrones de citocinas de tipo Th2. Esa es parte de su importancia. Y bueno, por otro lado, tenemos al saco amniótico, que está compuesto por una capa de células epiteliales que secretan el líquido amniótico que transforma a los monocitos en la subpoblación M2 o antiinflamatoria. Y además se secretan alfa-fetoproteínas, que son factores inmunosupresores que impiden la síntesis local de anticuerpos y evitan un parto precoz en madres que tengan niveles altos de interleucina 6. Fíjense bien, esta es otra parte fundamental también para llevar a cabo el embarazo de manera adecuada en la inmunosupresión. Fíjense, aunque bueno, no fueron parte de estos elementos los más abundantes a nivel inmunológico. Ya veíamos que los NK son parte más proliferativa de la interfaz materno-fetal, ¿sale? Pero sí tienen un papel antiinflamatorio importante y papeles inmunosupresores que deben de ser bien desarrollados. Y por otro lado, vamos a ver ahora a las inmunoglobulinas en el embarazo. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, hablando de las inmunoglobulinas, se sabe que no hay paso de células a través de la interfaz materno-fetal, pero sí de anticuerpos producidos por la madre. Pero ya habíamos hablado ligeramente de esta situación, que se sabe que únicamente la clase de inmunoglobulinas que puede atravesar la interfaz materno-fetal es la IgG. Y el paso de estos anticuerpos es por un mecanismo activo conocido como transcitosis, que ya también lo habíamos hablado, consistente en la unión de anticuerpos de la circulación materna a receptores para la fracción Fc de la inmunoglobulina G, que se expresan en los trofoblastos. Y la unión receptor-anticuerpo permite su ingreso al interior del citoplasma de las células trofoblásticas y luego, por un proceso de secreción activa, pasa a la circulación fetal. Con esto entonces le estamos dando inmunidad al feto desde etapas tempranas del desarrollo del producto en el embarazo, y posteriormente serán parte crucial del desarrollo adecuado de este individuo. Por otro lado, vamos a ver en forma la respuesta inmunitaria fetal, es decir, cómo se da esa defensa, cómo se dio ese reconocimiento, cómo se dan las partes básicas para desarrollar adecuadamente el embarazo por parte de los elementos fetales. Y bueno, para esta situación como tal, debemos de considerar que primero debe de haber una expresión adecuada de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de manera adecuada en las células trofoblásticas. Veremos que las células trofoblásticas que están en contacto directo con las células inmunocompetentes de la decidua no expresan los genes del MHC de clase 2, aún después de la estimulación con interferón gamma. Como hemos recordado desde la inmunología del sistema endocrino, siempre interferón gamma genera ese cambio en el fenotipo del MHC, ¿sale? Siempre trata de convertir cualquier célula que tuviera MHC de tipo 1 en clase 2, y claro, ya saben que convirtiéndose en MHC de clase 2 fácilmente se tiene ya una presentación profesional de antígeno, y esto sería una respuesta adversa en el embarazo. Y entonces fíjense, debe de expresarse un tipo de MHC de manera adecuada.
y tampoco expresan dos de los principales genes polimórficos del MHC de clase 1, que son el HLA y el HLB. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar en el embarazo? ¿Qué tipo de HLA? Si no es entonces de tipo 1 en estas subespecificaciones o de tipo 2, pues veremos que de manera particular las células trofoblásticas expresan un tipo de HLA específico del embarazo, que es el HLA-G, que involucra un gen MHC de clase 1 conocido como no clásico. Y varias características de la proteína de HLA-G sugieren que su función está relacionada con la tolerancia materno-fetal. Fíjense, esta es una nueva especificidad de los reconocimientos antigénicos, ¿vale? Se debe de incluso cambiar el HLA para que se lleve a cabo de manera adecuada el embarazo. Y ¿qué características destacadas podríamos tener para este HLA-G? Pues se sabe que esta proteína se encuentra casi exclusivamente en el citotrofoblasto extravilloso y en la membrana coriónica. Además del timo, no existe evidencia concluyente de que esta proteína se exprese en otros tejidos. Fíjense bien. A diferencia del MHC de tipo 1 clásico, el gen de la HLA-G casi no presenta polimorfismo, es decir, que tiene muy pocas variantes alélicas. Por lo tanto, entonces no se tiene la posibilidad de generar mutaciones, por ejemplo, o adaptaciones de este HLA, ¿sale? De este MHC de tipo 1 modificado. No es un MHC clásico y por lo tanto no tiene la capacidad de presentación de antígenos como tenían los MHCA clásicos. Entonces esto es un papel fundamental. Entre menos polimorfismo haya, pues menor posibilidad de presentación de antígenos fetales tenemos. Entonces esta es una función importante. Entonces, dadas las características de estas proteínas, el HLA-G trofoblástico, por lo tanto, heredado de los genes paternos, será idéntico o levemente diferente a la proteína materna y por lo tanto estas moléculas no inducirán respuesta halogénica de rechazo, ¿vale? Fíjense, fue un papel fundamental para entonces generar la aceptación de este haloinjerto, el tener que este HLA-G que provenía del lado paterno, ¿sale? Tiene que tener identidad, ¿sale? Muy semejante o levemente diferente a la proteína materna, ¿sale? No debe de reconocer proteínas maternas como inadecuadas o viceversa, que las proteínas paternas sean reconocidas como algo adverso, etcétera, etcétera. Y esto es la aceptación entonces de este haloinjerto. Pero no solamente basta con eso, también se sabe que hay otros subtipos específicos de HLA en el embarazo y que desempeñan papeles fundamentales en el mantenimiento de la interfaz materno-fetal. Y veremos que precisamente las células trofoblásticas también expresan otros dos genes de MHC de clase 1 que van a ser el HLA-E y el C. En el caso del E, que codifica también para una proteína de clase 1 no clásico, que une un grupo de péptidos muy restringidos, se postula que su función será inhibir el ataque al trofoblasto por parte de las células NK, porque claro, nosotros sabemos que fundamentalmente, recordando partes básicas del sistema inmunológico, las NK están hechas para que ataquen a células en las cuales se modifique el HLA. Si digamos una célula no presenta ni MHC de tipo 1 ni 2, por ejemplo, que es precisamente esta situación en el embarazo, pues ¿qué va a pasar? Una natural killer fácilmente puede llegar y atacar a esta nueva célula porque se detectará como si fuera un tumor o un injerto extraño y se debe de atacar. Las natural killer tienen esa naturaleza. ¿Cómo podemos restringir precisamente esta situación? Pues el NK va a reconocer que hay un HLA, que en este caso va a ser de tipo E. No es el común que sabe reconocer para no atacar, pero pues al verlo, ¿sale? Pues restringe su actividad y por lo tanto pues no se da un ataque en forma.
Esto es algo bastante interesante. Pero por otro lado, el HLA-C no se queda atrás porque sabe que es un gen MHC de clase 1 de tipo clásico, pero que se expresa en niveles mucho más bajos que el HLA-A y B en tejidos normales, y su función es complementaria. Vamos a ver de qué tipo va a ser ese complemento. Fíjense bien. Aquí está. Veamos. Esto es una célula trofoblástica. Y aquí está la célula NK, ¿vale? Digamos, esta es la parte de la decidua que debemos de tener como parte de un reconocimiento normal. ¿Y cómo se va a dar a cabo esta interacción? Fíjense, va a ser de la siguiente manera. Pues fíjense que para el HLA-G, ¿sale?, se tienen ciertos receptores en la célula NK que, bueno, van a reconocer, como les decía, los tipos de HLA que tengan las células. Ya decíamos, este trofoblasto no tiene ni HLA 1 y 2 clásicos, pero bueno, se sabe que la actividad lítica de las células NK de la decidua, que es estimulada por los receptores de activación CAR, puede permanecer inhibida por la unión del MHC del trofoblasto a los receptores KIR, ¿sale?, que son receptores, por así decirlo, de ataque, de muerte, pero que van a estar inhibidos precisamente por esta situación. Se reconoce que hay una HLA-G que se adapta perfectamente a estos receptores KIR, y el CAR va a servir como complemento, y por lo tanto, al unirse estos dos elementos, se sabe que la respuesta es de tipo inhibitoria del NK, ¿sale? El KIR es un receptor inhibitorio de NK realmente, y por lo tanto, al detectar un HLA-G, ¿sale?, se promueve esta inhibición y por lo tanto no se tiene ataque de este trofoblasto. En cambio, ya va a comenzarse a estimular que la NK se convierta en NK decidual y favorezca el embarazo, que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero vean, no solamente basta con eso, sino que también veremos que hay funciones inmunorreguladoras de los trofoblastos, porque se sabe que producen un mediador que inhibe a los macrófagos. Secretan grandes cantidades de proteínas reguladoras del complemento para proteger el tejido embrionario de los anticuerpos citotóxicos que la madre pueda producir contra los antígenos de origen paterno, y por lo tanto inducir la apoptosis de linfocitos T por la expresión de un ligando para las moléculas de Fas presentes en algunas de sus subpoblaciones. Acuérdense, estas son partes de la respuesta de inmunorregulación, ¿sale? El tener, por ejemplo, la energía clonal que ya habíamos mencionado anteriormente para las mismas células T, o por ejemplo la supresión clonal, la muerte celular programada de estas células T que pudieran generar aloreactividad anormal y rechazar el embarazo. Entonces, quienes desempeñan parte de estas funciones inmunorreguladoras pues son las células trofoblásticas. Y bueno, ¿cómo se favorece esta situación? Pues se sabe que al no expresar moléculas de HLA-2 clásicas, ¿sale?, se sabe que se está evitando el reconocimiento inadecuado de células trofoblásticas por linfocitos de la madre. Este es el primer elemento básico para esta inmunorregulación. Y además producen factor de crecimiento de trofoblastos, ¿sale?, que desactiva o inactiva a los linfocitos T de origen materno que puedan generarse por el paso accidental de antígenos paternos fetales a la circulación materna. Fíjense esta función tan importante. Esos trofoblastos pueden producir este elemento que ya va a favorecer la supresión de los linfocitos T reactivos, y además expresarán la molécula de tipo B7H1 en los sincitiotrofoblastos, la cual interfiere con la activación de los linfocitos maternos circulantes, ¿sale? Impide esa activación anormal en el embarazo. Entonces ese es un mecanismo protector bastante bien desarrollado. Y bueno, también se sabe que se van a expresar en el citotrofoblasto extravilloso moléculas complementarias entonces de HLA-G, HLA-E y HLA-C que bloquean la actividad citotóxica de las células NK de la decidua, algo que ya habíamos visto en la imagen, y estimulan además la producción de TNF-alfa
y de interferón gamma para modular la secreción de citocinas producidas por los linfocitos TH1 y TH2 en diferentes etapas del embarazo. Fíjense, debe de haberse una modulación perfecta del patrón de citocinas, ¿sale? Que debe de haber para el embarazo, que recordamos principalmente trataremos de tener respuesta TH2 para que se lleve a cabo esto de la mejor manera. Y fíjense, además se tiene la producción local de un factor muy importante. Hay varias informaciones sobre esto en diversos artículos sobre la IDO, ¿sale? La idoleamina 2,3-dioxigenasa, que inhibe el metabolismo del triptófano, que es un aminoácido sin el cual no puede funcionar los linfocitos T, ¿sale? Es un factor que impide entonces la actividad de los linfocitos T, ¿sale? Y al tenerse esta acción, digamos, enzimática, con esta acción enzimática de regulación de la actividad de los linfocitos T, pues se sigue favoreciendo el favorecimiento de la actividad de la interfaz materno-fetal sin rechazo alguno. Fíjense, entonces este factor, el IDO, los TNF-alfas, los tipos de HLA, ¿vale? Más aparte del factor de crecimiento de los fibroblastos, etcétera, etcétera, pues son elementos importantes para el desarrollo del embarazo. Perdón, no era factor de crecimiento de fibroblastos, sino factor de crecimiento transformante. Es el elemento producido por el trofoblasto para impedir una acción inadecuada de reactividad de los linfocitos T, ¿sale? Disculpen esa situación. Seguimos adelante. Ahora, veremos más elementos básicos de la inmunosupresión materna. Vamos a ver de qué va a tratar esta situación. En primer lugar, en la interfaz materno-fetal, el feto es reconocido como extraño. Claro, eso es básico. Pero sin embargo, la madre no lo rechaza gracias a la activación de los siguientes mecanismos, ¿vale? Vamos a ir recordando algunos elementos básicos, ¿sale? Y complementando algunos otros. Como por ejemplo, en esta inmunomodulación se sabe que el cambio de fenotipo y de funciones de los NK y de los macrófagos pues es un papel fundamental para esta situación. Ya veíamos que los NK producían factores de crecimiento para los endotelios, para el crecimiento vascular, para la adaptación de las citocinas. Y bueno, por otro lado, no podríamos dejar de lado a la acción de los linfocitos T reguladores, es decir, aquellos que tienen marcaje CD4, CD25 positivo, ¿sale? Y que sabemos que cuyo número se incrementa notoriamente en el lado materno para favorecer la respuesta inmune de tipo TH2 con producción de interleucina 10, ¿sale? Para que se haya una adecuada energía de los linfocitos T. Y claro, como complemento ideal a esta situación debe de haberse una conjunción de la actividad hormonal. Y vean, la progesterona, tanto la ovárica como la placentaria, pueden desempeñar una función inmunosupresora significativa en la interfase materno-fetal, ya que disminuyen la linfotransformación, ¿sale? ¿Qué quiere decir? La conversión de los linfocitos hacia su forma reactiva, ¿sale? Y la reactividad contra antígenos fetales realmente. De manera similar, los estrógenos en concentraciones altas en el embarazo sabemos que pueden llegar hasta 10 veces sobre los valores normales. Se produce una supresión de la respuesta inflamatoria y deprimen la respuesta inmune local por parte de la madre, ¿sale? Entonces, fíjense, la progesterona tiene el papel de disminuir la linfotransformación, mientras que los estrógenos tienen papeles antiinflamatorios y que reprimen la respuesta inmune local por parte de la madre, ¿sale? Inmunosupresión gracias a estrógenos, ¿sale? E inmunomodulación gracias a la progesterona. Otro factor hormonal importante va a ser el papel desempeñado por la gonadotrofina coriónica humana. El incremento de esta hormona suprime la actividad de varias poblaciones de linfocitos T, sigue siendo un papel inmunosupresor e incluso su empleo experimental ha podido lograr prolongar la supervivencia de trasplantes. Fíjense bien, vean este papel tan importante.
favorece más inmunosupresión para que se acepte al injerto, al feto. Vamos a ver. En esta imagen vamos a conjuntar ahora, en primer lugar, los factores maternos, ¿sale? Que son los que influyen para que se acepte el embarazo. Bueno, de factores maternos, ¿de qué estamos hablando? Pues que por ejemplo aquí están las diversidades de hormonas, ¿sale? Por ejemplo, aquí hay esteroides, estrógenos, progesterona, gonadotrofina, coriónica humana, etcétera, etcétera, ¿sale? Que bueno, se van a conjuntar en diversos papeles para producir una respuesta adecuada de aceptación de este feto. En primer lugar, los esteroides, ¿qué están haciendo? Inmunosupresión, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿sale? Aquí en este caso, como tienen una supresión de la respuesta inflamatoria, ¿sale? Y de la respuesta inmune local, su papel en general de ese estrógeno, ¿sale? De estos esteroides va a ser inmunosupresión en general, ¿sale? Y favorecer la disminución de la respuesta inflamatoria. La progesterona, que hacía disminuir la linfotransformación de los linfocitos T. Más aparte, la gonadotrofina coriónica inhibe la actividad en general de los linfocitos T. Por otro lado, siguiendo con la parte materna, los linfocitos T reguladores de la madre inhiben en general la respuesta inmunológica, es decir, favorecen una inmunosupresión, ¿sale? Y se favorece todavía esta respuesta. Ahora, claro, recordamos que está produciéndose de la decidua diversos factores inhibidores de macrófagos que terminan tratando de que la fagocitosis y la presentación de antígenos profesional pues se encuentre de una manera adecuada, se encuentre de cierta manera inhibida. Y bueno, por parte del lado fetal, sabemos que la expresión del HLA-G pues va a ser el factor por el cual no se va a activar la respuesta inmunológica por parte de la CNK o de diversos linfocitos B, ¿sale? Se inhibe esta situación, ¿vale? Y por lo tanto se sigue el favorecimiento de la aceptación del feto. Fíjense, entonces estos son los factores maternos. Ahora vámonos a los factores fetales. Aquí principalmente de lo que se está hablando es de los HLA. Fíjense bien. En esta situación, por ejemplo, los típicos, ¿sale? El HLA A, B, ¿sale? Van a favorecer a la inactivación de las NK maternas. Más aparte, los HLA-G, los E, ¿sale? Tienen otros papeles. Bueno, en conjunción, estos tratan de inhibir a los NK. Más aparte, nosotros vemos que pueden favorecer la factor del TNF-alfa y el interferón gamma, que favorece más papeles de la producción de los tipos correctos de HLA, ¿sale? Y además, por ejemplo, se tienen factores importantes sobre la inhibición de diversas interleucinas con factor proinflamatorio, como la interleucina 3, ¿sale? Gracias al papel de estos HLA. Y bueno, aquí mismo está el HLA-G, el más representativo para la inhibición de la actividad de la CNK, ¿sale? Como parte de la actividad fetal para su protección, para la inmunomodulación general, ¿vale? Y bueno, aquí claro, no podía faltar la inmunoglobulina G, que es transmitida libremente en la interfaz materno-fetal y es el complemento ideal de esta situación. Ahora, como último punto, la inmunidad innata en el embarazo es un papel interesante sobre esta situación inmunológica, porque se sabe que el feto es protegido de forma intrauterina por diferentes barreras mecánicas, como por ejemplo la placenta, el saco vitelino y el moco cervical. Este último, debido a su gran viscosidad y su alto contenido de péptidos antimicrobianos, pues es un papel que se tiene muy importante de una inmunidad innata, una defensa inespecífica, ¿sale? Que favorece el embarazo, ¿vale? No lo podíamos dejar de lado. Y se ha descrito que las células amnióticas producen además las famosas beta-defensinas con actividad antimicrobiana e incluso antiviral, ya lo habíamos mencionado anteriormente.
Fíjense, entonces el embarazo se protege de esta situación, por ejemplo, de los virus de VIH. Es por eso que, por ejemplo, en ocasiones una madre VIH positiva pudiera ser que no transmita de manera tan fácil al feto este virus, ¿sale? Porque si tienen todos estos factores protectores de la inmunidad innata, ¿sale? A menos de que, pues bueno, ya en el nacimiento ocurra pues una transmisión inadecuada y pues se dé la infección. Pero bueno, tenemos todos estos elementos protectores. Más aparte se sabe que el líquido amniótico tiene propiedades bacteriostáticas generales que favorecen el detenimiento de actividades infecciosas, ¿vale? Entonces, ya conjuntando la respuesta inmune básica en el tejido materno-fetal, ¿sale? Más aparte de la inmunidad innata, son los elementos inmunológicos completos que favorecen el embarazo. Muy bien, espero que esta información les sea de mucha ayuda. Estén atentos al resto de sus clases. Hasta luego y gracias por su atención.